Gracias a Dios por la oportunidad que nos da en este día de poder compartir con ustedes la palabra. Después de la tormenta también viene la calma y Dios nos da también tiempos de refrigerio. Quiero que me acompañen en sus Biblias y siguiendo con este estudio expositivo de la primera carta de Juan. Quiero que me acompañen a primera de Juan, capítulo 4. Vamos a dar lectura el verso 17, verso 18. Y dice la palabra de Dios. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor, el verso 18 dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan nos muestra directamente que hay una característica que los verdaderos hijos de Dios tienen en el caminar o en el vivir cristiano. Y esta característica es que el perfeccionamiento que realiza Dios en sus hijos no quiere decir que lo que Él hace en sus hijos es para destrucción. Dios puede y permite situaciones difíciles en la vida de un cristiano, pero no es para destruirlo. Es para forjar a Cristo en la vida directamente de esa persona. Entonces, yo quiero que tomemos en cuenta algo. Estamos aún en este cuerpo y nuestro cuerpo tiene una naturaleza pecaminosa que no tiene que dominar esa naturaleza pecaminosa, claro, no tiene que dominar en un verdadero cristiano. ¿Por qué razón? Porque en un verdadero hijo de Dios, lo que tiene que ser progresivo es el vivir en santidad de manera práctica. Entonces aquí Juan no da a entender que se trate de una perfección libre de pecado, sino más bien habla en el verso 17 cuando dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Él habla de un amor que ha madurado, ha crecido. Y cuando una persona madura en amor, obviamente su fe ha crecido también. Entonces, una persona que es madura en el amor de Dios es una persona que también es madura en la confianza y en esa seguridad que esa persona tiene con Dios. Pero aquí también habla de juicio. Dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Esto quiere decir que un creyente maduro no va a estar bajo el miedo de lo que va a venir en el juicio. Porque cuando hablamos de un juicio, hablamos directamente de que Dios un día dará a cada quien lo que se merece y a cada uno lo que le corresponda en esta vida. La garantía de un verdadero cristiano es que él tiene el sello del Espíritu Santo, como habíamos hablado con mucha anterioridad, las arras del Espíritu. Y esto es una garantía de que esta persona ha pasado de condenación a vida. Mas, sin embargo, el juicio está reservado para los incrédulos, para aquellos que no tienen al Espíritu Santo, y a quienes, obviamente, Dios les dará un veredicto final que no es agradable, y es que ellos tendrán que pasar toda su eternidad en el infierno. Pero en los hijos de Dios, en cambio, no hay miedo de ser condenados. A pesar que en el camino el cristiano puede fallar, puede tropezar, podemos ofender a Dios, pero no es esta ofensa constante, no es un hábito de práctica como los impíos lo realizan. Entonces, aquí dice el verso 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y Dios se complació de su Hijo aquí en la tierra.
Y sabemos que si nosotros hacemos la voluntad de Dios y obedecemos, Dios también se complace de nosotros aquí en la tierra. Esto es maravilloso. Entonces, nosotros sabemos que podemos experimentar la gracia y la bondad de Dios, así como Cristo en su ministerio terrenal lo hizo. Experimentó la gracia y la bondad de su Padre. Ahora aquí, si Jesús llamó Padre a Dios, también nosotros podemos acercarnos con la misma confianza que Jesús se acerca al Padre. Nosotros también podemos acercarnos y decirle a Él: Abba, Padre, Papito Dios. Y es con confianza. El verso 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Claro, aquí también vemos que cuando un hombre madura espiritualmente en el amor de Dios, obviamente su confianza también ha madurado, y quien tiene confianza plena en Dios no tiene por qué tener miedo. La pregunta aquí es: ¿temor a qué? Temor a un juicio venidero, temor a las cosas que le puedan venir, porque ese hombre maduro sabe que todo lo que acontezca en un futuro, tal vez sea bueno, tal vez no tan agradable, está dentro del plan soberano de Dios, y que todas las cosas que Dios disponga para sus hijos, Dios las utilizará para su beneficio. Quizás en este mundo no vamos a entender muchas cosas, como yo le decía a alguien en el hospital. A veces nosotros no entendemos por qué suceden ciertas cosas adversas y pensamos que esto es injusto, pero un día Dios nos explicará por qué razón permitió tales situaciones en esta tierra, en nuestra vida. Y nosotros le agradeceremos por tales cosas que Él permitió, porque entenderemos allí en carne propia, ¿sí?, con los cuerpos glorificados en la eternidad futura, que aún esas cosas sirvieron para nuestro bien, y allí se aplica Romanos 8:28. El amor que produce confianza también destierra los temores. Entonces, si tú tienes confianza en Dios, se eliminan todos los miedos. Nosotros amamos a Dios y lo reverenciamos. Pero cuando amamos a Dios y lo reverenciamos, nosotros no venimos a Dios con miedo o con recelo o con una actitud cobarde. No, lo hacemos con confianza. Por eso hasta Hebreos 4:16 dice que entremos confiadamente. Esta confianza implica certeza de seguridad en Dios. Entremos con confianza al trono de la gracia, su presencia, para alcanzar gracia y socorro, para gracia y misericordia, dice, para el oportuno socorro. Sabemos que el miedo implica castigo, implica algo negativo, que no es bueno que un hijo de Dios esté constantemente con miedo. El miedo es una alarma que te indica que algo no está bien. Pero, queridos hermanos, nosotros sabemos que el miedo paraliza a un cristiano. Y nosotros debemos entender que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero en el contexto, esta palabra no quiere decir reverencia a Dios. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso quiere decir, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ustedes saben que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces Dios nos ha dado de su Espíritu, que el Espíritu Santo nos infunde valor, sí. ¿Para qué? Para poder cumplir sus propósitos aquí en la tierra, sí. Y Él lo hará, queridos hermanos. Otra cosa es el temor reverencial a Dios, que es distinto al miedo. El temor reverencial implica obediencia a Dios, ser conscientes constantemente de que Dios está allí cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida en obediencia y en desobediencia. Y si sabemos que desobedecemos a Dios, obvio, Dios nos corregirá. Pero el temor reverente es vivir en santidad constantemente para agradar a Dios. Entonces entendemos eso. Característica de un hombre de Dios maduro es que
el hombre que ha madurado en amor tiene una confianza grande en Dios y su confianza hace que se disipen todos los temores. Soy tu amigo Gabriel. Que Dios te bendiga.